Hoy tenemos una hermosa oportunidad nuevamente de ir a las Escrituras y acercarnos a Dios por el camino nuevo, vivo que nuestro Señor nos ha abierto. Como hijos tenemos el honor de acercarnos a la mesa del Padre y participar de su palabra, de su espíritu, así como de sus bendiciones. Tenemos un tema para compartir en esta hora: 5 pasos de fe. La obra que Dios ha hecho en nuestros corazones para despertarnos a la fe y despertar en nosotros una fe viva, real, profundamente espiritual, nos debe llevar a todos, a cada uno de nosotros, a dar pasos de crecimiento, de madurez en nuestra vida espiritual, a fin de que nuestra vida sea activa, sea profunda en el Señor y también sea fructífera, que le dé honor y gloria al Señor de muchas maneras. Esa es nuestra intención en esta hora, al abrir las Escrituras, encontrar 5 pasos que, dándolo nosotros, vamos a crecer en la profundidad de nuestra relación con el Señor y en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Hay una escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Son los últimos versículos del capítulo 11 que tienen para nosotros, yo creo, una enseñanza. Voy a leer a partir del versículo 33. Les invito a hagan ustedes lo mismo con sus Biblias. Romanos 11, 33 al 36. Lo voy a leer en 2 versiones para hacer una hermosa comparación. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Así es como lo cita nuestra versión de Biblia Reina Valera, la revisión de 1960. Ahora voy a leer una versión que se conoce como Palabra de Dios para Todos. Sí, qué grande es la riqueza de Dios y qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Así dicen las Escrituras. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad, así sea. Estos versículos en lo personal los considero sumamente importantes porque hacen una conexión a mi modo de ver, de entender, de interpretar. Hace una conexión de un fundamento puramente doctrinal, como es el libro de Romanos. Es una carta, contiene un mensaje sumamente extenso, tiene como un carácter judicial, hace una presentación de todos los aspectos de la fe cristiana, para pasar inmediatamente al capítulo 12, a acciones más concretas, y después da una serie de instrucciones que tienen que ver con las relaciones como cuerpo, las relaciones con la autoridad, relación civil, y también las diferencias que a veces pueden haber en el cuerpo. Y por eso esta carta de Romanos es un libro sumamente importante. Lo ha sido siempre en la vida de la iglesia y especialmente, como un dato para señalar, las grandes personas que han desarrollado ministerio, servicio y que han hecho obra profunda en su vida, siempre consideraron el libro de Romanos como uno de sus libros fundamentales. Así que vamos a empezar reconociendo
que la fe en Dios, la fe de la Iglesia, siempre ha sido cuestionada por el mundo. No solamente cuestionada, sino también rechazada y desaprobada en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Pero la fe como tal es una realidad que los hijos de Dios vivimos y experimentamos cada día. La fe es la base y el sustento de nuestra relación con Dios para los que así lo creemos y dependemos totalmente del Señor. Entonces no olvidemos que el mundo, que no tiene nada de neutral, siempre estará observando, criticando, rechazando y desaprobando la fe de los santos. Así que pasemos ahora, en primer lugar, a considerar que también en las Escrituras hay un llamado para que nosotros examinemos nuestra fe, la condición de nuestra fe. Y en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13 y verso 5, el apóstol dice esta expresión: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Nosotros debemos ser lo suficientemente espirituales y responsables para examinar la condición de nuestra fe. En este caso, examinamos nuestro corazón, examinamos nuestra forma de creer, a dónde nos ha llevado, en dónde estamos gracias a la fe, y esto sirve para fortalecer nuestra raíz, vamos a decirlo así, nuestro fundamento, y nos permite entonces el crecimiento. Santiago tiene un libro especialmente donde en el capítulo 2 él habla y señala 2 veces este aspecto de la fe, y él enfatiza: la fe sin obras está muerta. Una fe que no tiene evidencia, en realidad, dice Santiago, está muerta, porque la fe es un testimonio. Y lo podemos ver hoy de una forma a través de esta situación de pandemia, cómo las personas que han sobrevivido de la enfermedad pueden dar testimonio que se sostuvieron por su fe, y también van a reconocer por la oración de todo el cuerpo de cristianos, la fe de otras personas que intercedieron por ellos y que ellos pueden decir: Dios escuchó mis oraciones, la oración de mi familia, como la oración de la iglesia, la oración del cuerpo de Cristo. Así que la fe viene a ser un testimonio. El testimonio que cualquiera puede preguntar y decir: ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo fue que te mantuviste firme? ¿Y cómo fue que saliste de esta enfermedad? Y los hijos de Dios podrán decir: confié en el Señor, me entregué en las manos del Señor, clamé al Señor y por eso hoy estoy aquí. Entonces la fe realmente es un testimonio poderoso. No se anda presumiendo de la fe, pero al comentar nuestra fe, al exponer nuestra fe, también le damos testimonio a otras personas. Les puede inspirar y les puede animar la fe de un hijo de Dios. Santiago menciona en el capítulo 2, verso 20 y también en el 26 esta idea de que la fe sin obras está muerta. Él dice así: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 20. Y en el 26 dice, añade o enfatiza, dice: porque como el cuerpo sin espíritu, el momento que el espíritu sale del cuerpo, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vemos entonces que las mismas escrituras nos presentan un panorama. La fe debe dar pruebas, evidencias de su realidad, de que es lo suficientemente real y capaz, poderosa, para producir en nosotros frutos o evidencias que demuestran que nuestra fe está viva y es verdadera. Así que hoy quisiera, al hablar de la fe, especialmente en este mensaje, presentando la fe como la suma de todos los aspectos de fe que están incluidos en las Escrituras. Entonces, hoy al mencionar la fe, quiero hacerlo de esta manera, abarcando todos los aspectos que nosotros creemos en las Escrituras y que van desde, primero, creer en el Señor, creer en Dios,
aceptar su existencia, reconocer su palabra, reconocer el mensaje del Evangelio, reconocer la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la suma de todos estos aspectos que nos llevan a entender que Dios tenía un plan de redención para la humanidad que incluía poner en evidencia el pecado, las consecuencias del pecado, pero enfatizar su amor y el sacrificio de Jesús para perdonar nuestros pecados, para en una cruz ser ofrecido como un cordero, como una ofrenda que limpia y perdona nuestros pecados, que nos da el honor de ser hijos de Dios, integrarnos a la familia y a los propósitos de Dios, y que en medio de todo esto también hay unas doctrinas que se conocen como la justificación. Si pudiéramos ver una línea en el libro de Romanos, encontraríamos que ciertamente al inicio se señala el pecado y que no hay esperanza para el hombre a menos que reconozca el sacrificio de Jesús. Por ese sacrificio somos justificados delante de Dios. Por ese sacrificio podemos entrar en un proceso que obra Dios en nuestras vidas para santificarnos, para apartarnos para Él y para darnos una vida que es fruto del Espíritu Santo, y ese proceso final que se llama en las Escrituras la glorificación. También en el libro de Romanos hay una sección donde Dios apunta para señalar nuestra vista en cuanto a Israel. Él no ha terminado su propósito con el pueblo de Israel. Él no ha abandonado a Israel. Más bien la dureza de Israel es lo que permitió que los gentiles entráramos en relación con Dios. Así que hay una consideración de una serie de eventos antes de la venida del Señor, y por eso es que quiero mencionar la fe en el sentido más amplio, como la suma de todos estos aspectos que hemos mencionado. Entonces, esto es lo que se convierte en una fe viva. Uno puede tener un momento muy emocional, muy espiritual, muy especial con Dios, en un momento de oración, en un retiro, en un evento especial. Pero la fe como una forma de vida, la fe que integra todos estos aspectos, diría yo que es esta fe viva, la sumatoria de todos estos aspectos que nos llevan a sentir en nuestro corazón, a creer en nuestra mente, a entender este propósito de Dios que incluye el pasado, el presente y el futuro. En esto entonces, así quiero presentar la fe en esta hora. Esta fe que nace con lo que Dios puso de fe en nuestros corazones. Somos salvos no por nuestras buenas obras, sino por la fe que tenemos, la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que murió por nosotros, y Dios nos ha dado la oportunidad de creer esto para llevarnos entonces al terreno de la salvación. Hablo de la fe que es inspirada por el Espíritu Santo, una fe movida, una fe inspirada, influida por el Espíritu Santo, y una fe que descansa plena y totalmente en las Escrituras y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esta es la fe que nos puede llevar, que nos puede impulsar a que nosotros demos pasos claros, concretos, visibles de crecimiento y de madurez en nuestra vida espiritual. Voy a mencionar 5 pasos de fe a partir de la lectura que hicimos en el libro de Romanos, capítulo 11, donde el apóstol Pablo menciona la profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, sus decisiones e inescrutables sus caminos. Entonces, ¿quién puede entender la mente del Señor? Y más aún, ¿quién pudiera darle un consejo a Dios? Que no dudo que a veces la gente en las oraciones así lo hace. Le dice a Dios lo que debe hacer o cómo lo debe hacer. Pero también hay un principio muy claro aquí. ¿Quién le ha dado algo a Dios primero?
para que Dios se sienta con el compromiso de devolver el favor, de pagar lo que nosotros le dimos a Él primero. Y es como podemos darnos cuenta que nuestra vida espiritual necesita ubicarse primero delante de Dios y saber que estamos llamados a crecer en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solamente de la persona que un día levantó la mano o hizo una oración de fe y le dijeron, repite estas palabras. Hablo de una fe viva, grande, poderosa, una fe que abarca todo lo que dice la Escritura, todos los beneficios del Señor concedidos a través de su muerte y resurrección. Y lo puedo resumir en las palabras del apóstol Pedro, que dice en el segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, antes bien, creced. Aquí está la acción, el llamado para nosotros. No es por la reunión, no es por el evento, no es por la pandemia. En las circunstancias que nos toque vivir, creced. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, cuando estemos con Él para siempre. Así que la verdadera vida crece, la verdadera vida se desarrolla y así la fe va a crecer, se va a desarrollar y va a madurar en nuestra relación con el Señor. Entonces, quiero señalar 5 pasos. El primero es que de esta fe de la que estoy hablando, podemos ir a un entendimiento mayor de nuestro Dios, a una comprensión mayor de su palabra, de su voluntad, de sus propósitos. La fe no solamente es aceptar Jesús murió en la cruz y ahora es mi Salvador y voy a una reunión, leo la Biblia, canto y eso es todo para mí. Hablo de una fe que al constituirse como fundamento de nuestra vida nos lleva entonces a avanzar, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, a dar pasos concretos. Y el primero es crecer en la comprensión, en el entendimiento de Dios, de su plan, de su palabra, de sus propósitos. Y cualquiera me dirá, pero pues eso no es posible. Incluso lo acabamos de leer. Sus caminos son inescrutables, sus pensamientos no los podemos entender nosotros. ¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién le dio a Él primero? Bueno, todo eso es cierto, pero nosotros podemos conocer a Dios en la medida que Él se revela a nosotros, en la medida que nosotros lo anhelamos, lo deseamos, entonces Él se va a revelar a nuestra vida. En la medida en que somos responsables de leer, de escudriñar, de meditar, de memorizar su palabra, de incorporarla a nuestra vida, en esa medida Dios hablará a nuestros corazones, nos dirá su voluntad, nos revelará sus planes. Si nosotros tenemos el suficiente interés para orar, para buscarle, para hacer todas estas cosas, es seguro que Dios se va a revelar a nuestra vida. Pues a través de su palabra, por la guianza del Espíritu Santo y por todo lo que Cristo ha hecho desde la cruz del Calvario. Bueno, ¿y cómo se podría lograr esto? Digamos que es muy sencilla la respuesta, porque la palabra clave es comunión con Dios, tener comunión con Dios. Y no hablo de estar una hora encerrado en algún lugar, sino que nuestro espíritu esté abierto a Dios, que nuestro corazón esté sensible a su voz, sensible a su palabra, sensible a lo que Él quiera. Con esta disposición es seguro que nuestro espíritu se hará cada día más sensible al Señor. Lo que digo, ya sabemos como la oración, tiempo con Dios, la lectura de la palabra, memorizar las escrituras, meditar en la palabra, meditar en lo que estamos leyendo. Una forma como esto nos puede ayudar es cuando comparamos las versiones. Por eso hoy quise iniciar comparando estas 2 versiones. Las ideas son las mismas, pero un lenguaje nos puede parecer como más, más claro quizás, o nos puede parecer más profundo. Entonces,
de una de otra manera, nuestra comprensión, nuestro entendimiento se ensancha un poquito más. Y indudablemente necesitamos tiempo con Dios, tiempo en la presencia de Dios. Y quisiera señalar como ejemplo el hecho, algunas personas dicen, pues yo no tengo tiempo porque, pues, por ejemplo, tengo que viajar a tal lugar para trabajar todos los días. Pues al tomar el autobús o tomar el vehículo, al tomar el volante, uno puede decir, Señor, este tiempo quiero estar contigo, quiero que tú me hables, que tú me ministres, yo quiero adorarte, yo quiero tener un momento contigo especial, íntimo. Así que mientras realizamos alguna actividad, si somos conscientes que estamos delante del Señor, no importa lo que hagamos, cualquier actividad, barrer, trapear, cocinar, estudiar, ir en el camión, ir en el autobús, todo eso, si lo hacemos delante del Señor, empezaremos a ver que Dios está presente en nuestra vida. Lo que pasa es que tenemos una cultura que está muy ocupada y muy distraída. Tenemos demasiada actividad en el teléfono, en la televisión, en las redes sociales, que nos apartan y nos distraen del Señor. En la historia de la iglesia, estos momentos con Dios se llamaron momentos de contemplación, momentos en que una persona podía dedicar su amanecer para estar en la presencia de Dios. Y el anochecer o el atardecer, la noche salir a ver las estrellas, consciente de que estamos delante de Dios. Esto se vio de una manera muy especial reflejada en la vida de algunas personas que en la historia de la iglesia se les llegó a llamar santos, personas que tuvieron una vida espiritual muy profunda, porque ellos eran conscientes de la presencia de Dios en todo momento de su vida. Y era cierto, también apartaron tiempos de retiro, tiempos de silencio, pero la idea principal era contemplar al Señor. Y yo les animo porque hay promesas en las Escrituras que nos alientan para buscar esto y tener la confianza y la seguridad de que el Señor nos quiere enseñar. Como dice el Salmo 32:8, te enseñaré, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es una promesa maravillosa para todos, no solamente cuando tenemos que tomar decisiones, cuando estamos en una encrucijada de la vida y decimos el camino A o el camino B, ¿cuál quieres para mí? No debemos llegar a esos puntos, sino mucho antes, saber que bajo esta promesa nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo nos quieren guiar, nos quieren enseñar como está escrito. Te haré entender. Yo tengo que reconocer y decirle, Señor, no entiendo, pero estoy bajo tu palabra y sé que tú me harás entender y que me vas a enseñar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Las promesas son tan maravillosas. En el Salmo 25 hay una palabra que dice, versículo 8, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. El hecho de que Dios nos quiere enseñar a todos es evidente en las Escrituras. Dios quiere dar testimonio y enseñanza. Testimonio y enseñanza. Y ahora, incluso a los pecadores, Dios dice que les va a enseñar el camino. Dios sabrá las maneras, las formas en que Él puede instruir, enseñar a cada persona. Le habló en sueños al faraón, a Nabucodonosor, incluso a la esposa de Poncio Pilatos. Dios tiene maneras, formas de hablar al corazón y a la conciencia de las personas, de modo que somos inexcusables delante de Dios. En el Salmo 25, versículo 9 y 12, pero voy a leer 9, 10 y 12, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Porque todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. El versículo 12 tiene otra promesa de que Dios nos quiere enseñar. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él
le enseñará el camino que ha de escoger. Así que estamos bajo bastantes promesas donde nos asegura el Señor que Él nos va a enseñar, que Él nos va a mostrar el camino. Yo te invito que no dudes, no desconfíes, que en tu vida espiritual el Señor te guiará. El Señor te mostrará el camino, la forma, la manera, cuando nosotros somos honestos, sinceros y buscamos su voluntad. ¿Es posible que podamos ver a Jesús en nuestra vida? Si somos honestos y somos sinceros, considero que sí, porque especialmente cuando conocemos las promesas, sabemos que Dios nos va a enseñar y que Él se va a revelar a nuestra vida. Esto no es algo como que Dios tuviera unos hijos muy especiales, que a ellos sí Dios sí se les revela, pero a otros no. Entonces la mayoría somos de los que no, y los muy, muy especiales pues son una casta aparte, ¿verdad? Pues no es así. Hay una escritura muy hermosa en Hebreos capítulo 2, verso 9, y afirmo que sí podemos ver a Jesús como dice esta escritura. Verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Este es el honor de los hijos de Dios, ser despertados, ser animados, avanzar en nuestra relación con Él para verlo a Él coronado como Rey, Señor de vivos, de muertos, Rey de reyes, Señor de señores. A Jesús como la suprema autoridad, como Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y fue coronado con un nombre que es sobre todo nombre, Señor de señores, Rey de reyes. Así que podemos ver, como dice esta escritura, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. ¿Podemos ver a Jesús? Claro que sí. Por eso la Escritura dice, qué profundo es esto. Cuán maravillosa es la sabiduría, la ciencia, el propósito de Dios. Y que no estamos nosotros para aconsejarle, no estamos nosotros para decirle cómo hacer las cosas. No le hemos dado algo primero a Él para que Él tenga una deuda con nosotros. Sin embargo, es a través de Jesús y a través de su Espíritu y por su palabra que podemos ser llevados en estos caminos para conocer al Señor, para entenderlo, para amarlo y para verlo en todos los aspectos de nuestra vida, teniendo tiempo con Él, teniendo comunión con Él. Así que la fe viva nos va a llevar a percibir, a entender, a comprender a Dios en una dimensión más profunda, más amplia, más ancha y de una manera que va a transformar completamente nuestra vida. El segundo paso de este sistema de fe, de este sistema que sustenta y fortalece nuestra vida, que la fundamenta, digamos, ¿a dónde nos va a llevar? El entender todo lo que Dios ha hecho, el saber que éramos pecadores, que estábamos bajo la condenación de Dios, pero que fuimos amados, que ahora somos sus hijos, que por un sacrificio hemos sido perdonados. Heredamos de Adán una herencia espiritual, una inclinación al pecado. Perdimos el honor de ser hijos de Dios. Estábamos bajo la condenación, pero vino Cristo, nos amó, nos perdonó, hizo un sacrificio por nosotros y ahora nos declara justos cuando lo recibimos. Por eso Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos venido a ser reconciliados y hechos hijos, declarados justos, santos y aprobados por Dios, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual creemos. Entonces esta fe nos debe llevar al reconocimiento de la grandeza de Dios. Como decía el final del capítulo 11, en el versículo 35, ¿quién le dio a Él primero? La adoración es dar. Los personajes que llegaron cuando el niño Jesús estaba en su casa llevaron presentes. Ellos dijeron,
venimos a adorar. Y venían con un corazón dispuesto para adorar, pero traían también regalos para honrar. Cuando te han invitado a un cumpleaños, a una celebración, la mayoría de las personas dicen, me siento mal, no quiero llegar con las manos vacías. De alguna forma queremos, si es un cumpleaños, hacer un obsequio, hacer un regalo. De alguna manera presentar nuestro respeto, nuestro buen deseo. No queremos llegar con manos vacías, y especialmente con Dios es exactamente lo mismo. Desde el Génesis, los hijos de Adán y Eva presentaron ofrendas para el Señor. ¿Y de dónde sacaron la idea ellos de presentar ofrendas? Indudablemente vieron a sus padres que presentaban ofrendas delante de Dios. Así que la comprensión de que yo no le he dado a Dios algo primero. Él me ha dado todo. Y una cosa más, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. A veces pensamos que el cielo no será un lugar perfecto si no estamos nosotros ahí. Pensamos como que Dios necesitara de nosotros. Y siempre hay personas que ruegan y dicen, pues úsame a mí, Señor, úsame, úsame. Y hacen ese tipo de oración. Y la verdad es que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios como que Él lo necesitara. Como que Dios estuviera al pendiente de que solo nosotros tenemos esa aportación, y el cielo pues no será perfecto si nosotros no estamos ahí. Parece que el ego está un poquito inflado. Pero dice aquí, llegar a este punto, a esta convicción, a este entendimiento. Cuando llegamos a este nivel de fe, de seguridad, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, solo nos queda adorar. No necesitas teología, no necesitas mucha instrucción, pero sí un entendimiento claro que Dios es Dios, que todo es de Él, que vivimos, que Dios no es algo que nosotros usamos para nuestra vida. Para muchas personas Dios es el que les va a ayudar si se poncha la llanta. Dios es el que les va a ayudar para darles lo que ellos pidan, lo que ellos necesitan. Quieren comer pollo, entonces vamos a hacer una oración para que Dios nos mande pollo. Y necesito esto, Señor. Y pudiera ser que la oración se convierta en una especie de, digámoslo así, cuando nos presentamos con una lista y le vamos a pedir que la cumpla. Le decimos, quiero que hagas esto, esto, esto y esto, y también esto, esto, esto y esto. Recordemos que hablamos con el Rey del universo, con el Señor de señores, con la suprema autoridad, con el Dios al cual tenemos que venir y decirle, sí, Señor, tú eres digno de adorar. Y la adoración que le damos es por lo que Él es. Con alabanza celebramos las maravillas que Él hace, los prodigios, los milagros que Él hace, y brindamos alabanza, canto y celebración. Pero la adoración es básicamente rendición. Por eso el sentido de la palabra en hebreo, en griego, adorar, significa postrarse delante de Dios, doblar nuestras rodillas en el reconocimiento de que Él es la suprema autoridad de nuestra vida. Nosotros estamos para hacer lo que Él diga. Estamos para obedecer lo que Él quiera, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No está mal que alguien diga, úsame, cuando hemos sido tratados lo suficiente por el Señor para estar en una actitud mansa y humilde. Porque pensamos a veces que Dios nos va a usar más que a otra persona, o nos va a usar mejor que otro personaje. Dios en realidad no nos necesita, ni tenemos algo que Él necesite, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Así que esto nos debe llamar al sentido común, a la sensatez, que todo lo que tenemos viene de Él y es para Él. Todo lo que tengo Él me lo dio, y no tengo nada que Dios necesite. Por eso es que adoramos a Dios
por lo que Él es. Él es espíritu. Y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Pero piensa en la enseñanza general de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Apocalipsis dice: Señor, eres digno de recibir la gloria, el honor, las riquezas, el poder, el dominio, todas las cosas le pertenecen a Él. Así que, independiente de la forma que tú pienses, debes ver que en las Escrituras hay una enseñanza de darle a Dios honor, gloria y alabanza. Adoración profunda, rindiéndonos ante Él. Y que aún con nuestros bienes podemos honrar al Señor y la causa del Señor. La palabra que se debe anunciar de todas las formas posibles, debemos estar dispuestos a participar y contribuir para que el nombre del Señor se extienda, sea conocido y sea predicado. Y esto ocurre cuando el Espíritu te lleva al terreno de experimentar a Dios, de experimentar su grandeza, su poder, sus maravillas. Hay un ejemplo hermoso que todos debemos tomar para una lectura y reflexionar en la experiencia de Isaías capítulo 6, cuando él entra al templo y entra al altar para ofrecer según la costumbre que él tenía, según como sacerdote. Él debería ofrecer incienso y alabanza al Señor en ese momento. Pero dice: vi que pues el cielo se abrió, vi al Señor sentado en un trono y que habían unos seres angelicales, serafines, que cantaban: Santo, 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 Santo. Esa experiencia marcó su vida. Inmediatamente él cambió y dijo: Señor, habito entre gente que habla, que vive en pecado. Y el Señor obró en él para quitar la culpa, para quitar el pecado. Ahora pasamos del capítulo 11 al capítulo 12, donde hay un llamado en las Escrituras de que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo. Les ruego por todo este plan perfecto, maravilloso, asombroso. En todo vemos la misericordia de Dios. Y precisamente por esa misericordia les ruego que ustedes hagan algo. Presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. La palabra en el griego es vuestro culto lógico. Eso es lo único que nos queda a nosotros. Es lo que todos debemos hacer: rendirnos ante Él, entregarnos a Él en un sacrificio vivo. Y esto hace una comparación con los primeros capítulos, el 1 y el 2, donde el apóstol señala que en la antigüedad y a través de la historia, esto así es el hombre puede adorar toda clase de dioses y puede hacer toda clase de culto. Por ejemplo, los judíos hicieron un becerro en el desierto, pero en esa fiesta que querían hacer supuestamente para Dios, nos damos cuenta que sí hicieron un becerro, que dijeron que era para Dios, pero también dice la Escritura que se sentó el pueblo a comer, a beber y a jugar. Así que muchas personas de alguna forma celebran un culto supuestamente para Dios, pero en ese culto lo que pasa es que ellos se gratifican con comida, con bebida, y hacen grandes celebraciones y también grandes consumos, comida y alcohol, vicios, juegos, diversión, y todo esto parece o se hace según en nombre de Dios. Las fiestas de los pueblos y de nuestras comunidades son una prueba y una evidencia de que esto a la vez, al día de hoy, sigue vigente. El culto no es vivo porque somos nosotros los que nos presentamos como una ofrenda y nos levantamos para servir a Dios y dar una imagen de Dios en este mundo como luz y como sal. Así que es nuestro culto racional. El entender estas profundas verdades nos debe llevar a nosotros a hacer un sacrificio vivo para Él. En Romanos 1, el apóstol se presenta a sí mismo y dice: Pablo, siervo de Jesucristo.
siervo de Jesucristo. Así está nuestra versión. La idea es esclavo de Jesucristo. Uno que ha sido comprado por un amo. Uno que ha sido rescatado en un mercado y que ha sido ahora puesto bajo otra propiedad. Entonces, aunque Pablo, cuando leemos los escritos, él enfatizó profundamente el honor de ser hijos de Dios. No tenemos un espíritu de temor. El espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, dice Romanos 8. A los Gálatas se les dice que el espíritu está en nosotros para dar testimonio que somos hijos de Dios. Así que él enfatiza que somos hijos de Dios. Sin embargo, él cuando sirve al Padre, cuando sirve a Dios, lo hace con la actitud como la de un esclavo. Y yo veo dos pensamientos en esto. El primero es que el esclavo no se pertenece a sí mismo. Ha sido comprado y está para el servicio y el agrado de aquel que le compró. Y en segundo es que un esclavo no tiene derechos. Y la verdad es que en medio nuestro, nosotros cuando hablamos decimos, bueno, Dios es mi Padre, pero venimos para alegar nuestros derechos. Estamos muy prestos para defender y reclamar nuestros derechos. El apóstol Pablo está con una actitud que dice, yo soy siervo de Jesucristo y soy llamado a ser apóstol. Él había hecho ya 3 viajes misioneros, había fundado muchas iglesias, había tenido mucha influencia en aquel mundo. Él podría decirle a los romanos, a los que nunca había visitado, miren, yo he hecho grandes cosas, he hecho muchos viajes, he establecido iglesias en estos lados, yo sí soy un apóstol de Jesucristo. Pero él no se presenta así, se presenta con la sencillez de un esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a hacer una función apostólica, un trabajo apostólico, pero me presento ante ustedes como un siervo, como un esclavo. Amo a mi Señor y vivo para servirle. Y no estoy aquí para reclamar mis derechos, mi herencia, mis posesiones y que le voy a reclamar a Dios todas sus promesas. Es un hombre que tiene la actitud para servir al Señor. Lo que encontramos en el orden de la lectura de Romanos 12 ahora es el versículo 2, un llamado que esta fe nos debe llevar a una comprensión de la grandeza de Dios, a adorarlo, a rendirnos ante Él, a hacer un sacrificio y ahora con todas estas verdades renovar nuestra mente. Es muy interesante cómo del capítulo 11 al capítulo 1 se va desarrollando toda esta doctrina, hasta llegar, empezando en el pecado, terminando con los eventos futuros, la restauración de Israel. Y ahora, ¿qué nos queda? Rendirnos a Dios, presentarnos por estas grandes misericordias, presentarnos como una ofrenda viva, santa y agradable. Pero ¿qué haces con todas estas verdades, con todo este fundamento de fe? Renovarnos, renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, apreciar esta palabra, amarla, recitarla, leerla, escucharla, amarla de tal manera que la podamos atesorar en nuestro corazón y que la podamos aceptar sin cuestionar, que podamos meditar día y noche en esto que está escrito, para que nuestra mente, nuestros pensamientos se enfoquen totalmente en la gloria de Dios, en el propósito de Dios y en la verdad que Dios está poniendo delante de nosotros para que la asumamos como forma de vida. Esto hará que nosotros seamos entonces renovados en nuestra mente, que tengamos capacidad de comprender a Dios, lo que Él está haciendo, lo que Él va a hacer y podamos confiar y descansar totalmente en Él. Esto nos hará ver el mundo de otra manera y nos hará entender que nuestra vida está aquí, hoy estamos aquí para los propósitos de Dios. No es que Dios está para cumplirnos a nosotros nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestros caprichos. Así que vivimos cada aspecto de nuestra vida para aplicar la palabra de Dios. La recibimos, la creemos, la aceptamos, la meditamos, la amamos, la atesoramos y debemos disponernos para cumplirla, para obedecerla. Y Dios tendrá el resultado de eso que hará un efecto de bendición en nuestras vidas
y en todos aquellos con quienes estamos. También nos permite este entendimiento de la verdad, del propósito de Dios, discernir el mundo en que vivimos. Nos va a ayudar a entender lo que es de la luz y lo que es de la verdad, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Vivimos en un mundo de mucha confusión espiritual, muchas verdades, muchos elementos que se venden en el mundo como que fueran una verdad o un secreto solamente para unas cuantas personas. Pero la Biblia es muy clara para decirte esto Dios aprueba y esto desaprueba. Esto Dios bendice y esto Dios maldice. Esto lleva salvación y esto lleva condenación. Entonces nuestra mente es renovada. Podemos discernir el mundo, las enseñanzas, los espíritus que se mueven en el mundo, porque no todo lo que brilla es oro, ni todo espíritu que dice que es de Dios viene de Dios. Hay un espíritu en el mundo que es anticristo. Hay espíritus que son engañadores. Hay espíritus que arrastrarán a los hombres fuera de los caminos del Señor. Y de esta manera, atesorando, guardando, meditando, renovando nuestra mente con la palabra, no solamente nuestra vida va a prosperar, seremos mejores cristianos y seremos bendición para más personas. Podemos derribar la enseñanza y el error que viene de la oscuridad que se presenta como una verdad. Y eso nos hará, a través de las Escrituras, por el Espíritu, como faros de luz. Lo que dijo el Señor, ustedes son la luz del mundo. Y el quinto paso es que esta serie de verdades, esto que creemos nosotros, nos debe llevar a integrarnos al cuerpo de Cristo, a servir en el propósito de Dios. Cuando hablamos de todas estas verdades, que somos amados, que somos perdonados, que somos salvos, que somos justificados, que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, que Él está santificando nuestra vida, que Él nos apartó para Él y que ha puesto en nosotros un Espíritu Santo, que somos su templo, que nos guía, que nos enseña, que nos da testimonio en nuestro corazón de su verdad. Entonces nosotros debemos pensar, ¿y por qué está haciendo Dios todo esto? ¿Para qué lo hizo? ¿O para qué soy salvo? Bueno, la mayoría pensará que somos salvos para ir al cielo. Eso es ver las cosas desde una manera un poco egoísta. Somos salvos porque Dios nos salvó de la oscuridad, de las tinieblas y de la condenación para integrarnos a su familia, para hacernos parte de un cuerpo. Ahora somos células en el cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, así que somos rescatados de la oscuridad, de condenación, de culpa, de pecado, para ser cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Vivir a Cristo y dar testimonio de Cristo. Y esta comunidad que se llama iglesia, que se llama en las Escrituras también cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros tenemos una función. Quiero dejar como evidencia lo que dice Efesios capítulo 2, verso 14, porque entiendo que la naturaleza humana tiende con facilidad al egoísmo, pero dice 2:14 al 16, porque Él es nuestra paz, Jesús, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Jesús fue quebrantado en su cuerpo, y aquí nos da una razón, aboliendo en su carne las enemistades. Si tú con facilidad te ofendes y haces enemigos con mucha facilidad, considera este versículo. Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo murió para construir paz. Por eso hablamos de una paz que se da en el Espíritu, a nivel de espíritu, para reconciliar a las personas. Y mediante la cruz, dice el versículo 16, instrumento de muerte, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, al cual somos llamados, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Jesús murió para
derribar, destruir paredes y derribar aquello que separa a los hombres. Así que si andamos en el Espíritu, seremos constructores de paz y haremos puentes con las demás personas. Y no vamos a vivir aislados, señalando, juzgando, condenando a las demás personas, porque no nos ha llamado el Señor a eso. Quiero terminar señalando dos casos que nos van a servir en las Escrituras. Primero, recordar que estos son pasos de vida. La fe nos debe llevar entonces a contemplar a Dios y nos debe llevar a adorar a Dios y a presentarnos como un sacrificio vivo y nos debe llevar a renovar nuestra mente, nuestra forma de ver la vida para poder integrarnos en el cuerpo y servir la voluntad del Señor. Estos son pasos de vida, no son reglas, no son mandamientos, no son estatutos de una organización, sino al dar estos pasos, nuestra vida se hará más profunda, más espiritual y haremos que nuestra vida realmente crezca espiritualmente, porque la vida espiritual es dinámica, es una vida de crecimiento que al actuar se genera pues este movimiento de crecimiento, de madurez, de desarrollo, que al final se traduce en amor a Dios y amor al prójimo. Esta fe viva es la que el Espíritu aviva en nosotros, nos anima, nos alienta de muchas maneras para que demos pasos específicos de crecimiento y de madurez para agradar al Señor y dar fruto. Entonces, termino con dos ejemplos, dos personas que tuvieron contacto con el Señor, son dignas de estudiarlas en específico, pero a manera general voy a dar sus nombres porque tuvieron un encuentro con Dios y tuvieron la oportunidad de crecer con el Señor y de llegar a ser grandes, de tener un cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas, pero por algunas razones que se pueden estudiar en la Biblia más profundamente, así que solo vamos a señalar que ellos perdieron el interés de avanzar en su relación con Dios. Avanzaron, pero en otra dirección equivocada. Y en los dos casos, precisamente, fue el afán de esta vida y el interés del dinero lo que los apartó y los desvió del Señor. De alguna manera son justos, uno de ellos escrituralmente es nombrado justo. El otro es mencionado como un profeta, se llamaba Balaam. En el libro de Números aparece este personaje que fue contratado para maldecir a Israel. Y resulta que en el proceso de prestarse para maldecir al pueblo de Dios, pues él descubre y Dios le enseña que no lo debe hacer, pero el final de este hombre es triste y es trágico, porque era considerado un profeta, porque podía acercarse a Dios y Dios le hablaba de algunas maneras, y porque al final, dice el libro de Josué 13:22, que mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino. No dice el profeta, no dice el hombre que tuvo comunión con Dios, sino el hombre que había reducido el don que Dios le había dado, la oportunidad de caminar con Dios, a la adivinación. Y la gente que practica adivinación generalmente tiene una ganancia, tiene algo que le favorece por hacer esa labor. Y dice, lo mataron a espada a Balaam el adivino. Y si nos preguntamos qué pasó, cómo pasó, Pedro nos da una idea. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, verso 15, nos da la clave para entender a Balaam. Es un personaje que aparece más de 60 veces en la Biblia. Tiene importancia este hombre y lo que él hizo contra Israel, pero eso será en otro momento. Lo que nos dice Pedro es, hablando de este último tiempo, dice que algunos abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Aquí es el camino, la forma de vida. El hijo de Beor, quien amó el pago de su maldad, dice la Biblia Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice, quien amó el pago de la iniquidad. Él hizo su voluntad y el resultado fue haberse alejado del Señor. Él dio un consejo contra Dios, eso se volteó contra él.
sabiendo expresamente que no podía maldecir a Israel, ese daño que él pensó vino en contra de él y al final él perdió la vida. Y el otro personaje, Pedro lo menciona en la segunda carta, capítulo 2 también, verso 7, dice y 8, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, aquí es donde la escritura lo llama justo, dice que moraba entre ellos, afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot era sobrino de Abraham y tuvo la facilidad, la claridad de escoger, cuando se separa de su tío Abraham, escoger el camino hacia Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades importantes en aquel entonces. Era el lugar donde él podría hacer negocio, donde podría crecer económicamente y asegurar a su familia, como todas las personas pueden pensar. Asegurar mi vida, generar una riqueza, una estabilidad económica, hacer unas inversiones y vivir de mis rentas. Ya tener asegurado a mis hijos, mi familia, etcétera. Todos esos pensamientos que uno puede tener. No digo que son malos, pero en este caso le orilló a él a inclinarse por Sodoma y Gomorra. Así que la Biblia lo llama justo. Y creo en el sentido de que él no participaba del mal, que él no actuaba mal. Por eso la Biblia lo llama justo. Y aún dice que afligía su alma por las cosas que veía en la ciudad, lo que oía y veía que ocurría en Sodoma y Gomorra, y él se afligía por eso. Sin embargo, debo señalar que eso no fue un motivo suficiente para que él cambiara de domicilio, que él dijera, este no es el lugar donde quiero que mis hijos, mis nietos crezcan. Este no es el ambiente que yo deseo para mi familia. Así que le faltó ese entendimiento, esa acción. Su fe no le impulsó a buscar un lugar, como ya en Corintios, la segunda carta nos dice, límpiense, salgan de esto, abandonen esto, huyan de esto. Así que no se fue del lugar y entendemos en las escrituras que tenía a sus hijas comprometidas en matrimonio con dos hombres que eran de ese lugar, de esa región, que al final Dios destruyó y que ni siquiera esos hombres se salvaron. Así que respeto, claro, porque la escritura lo dice, él era justo, no cuestionó eso. Sin embargo, no fue lo suficientemente justo para abandonar ese lugar, para separar a sus hijas del mundo en que estaban rodeados y no fue lo suficientemente sabio para escuchar la voz de Dios. Este consejo, 5 pasos de fe que te lleven a profundizar tu relación con Dios, que te lleven a adorar a Dios. Da pasos en una entrega, en un sacrificio vivo al Señor y da pasos para renovar tu mente, da pasos para integrarte al cuerpo de Cristo y servir como un elemento, como una persona viva, una persona que es fructífera en su relación con el Señor y que de esa manera es una bendición para todos los que te conocen. Quisiera entonces que oremos y pongamos un momento nuestro corazón delante del Señor. Si podemos unir nuestra mente, nuestros pensamientos en una oración delante del Señor que nos ayude a que esta fe viva que tenemos en nosotros, con toda la riqueza de Cristo, la riqueza de su palabra, la riqueza de sus misericordias, nos lleve a dar estos pasos en nuestra vida cristiana. Padre, te damos gracias por tu amor y por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por la obra tan perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, por darnos el honor de ser tus hijos, amarte y servirte. Oro que por el Espíritu que se mueve en nuestros corazones, que nos anima y nos alienta a hacer tu voluntad, tengamos claridad que con toda esta riqueza debemos avanzar en nuestra vida. Amarte a ti, darte a ti primer lugar, contemplarte a ti, verte a ti, Señor, coronado de honra y de gloria. Presentarnos para adorarte porque eres Dios, santo, 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 y porque esperas que nuestra vida sea un
sacrificio, es lo menos que podríamos hacer y es lo más lógico que debemos hacer. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que seamos personas vivas, fructíferas en la relación con el cuerpo de Cristo, en el lugar donde tú nos tienes, donde tú nos pones, con las personas que somos miembros de comunidad, miembros de iglesia. Oro que tu favor y tu bendición guíe nuestros pasos. Lo pido para tu gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y con todo el corazón nuevamente te digo, deseo que Dios te bendiga, te ayude, te guarde, te libre de todo mal y el Señor cumpla sus buenas palabras y juntos avancemos día a día en la buena y perfecta voluntad de nuestro Señor. Y queremos, sin que falte, hacer una oración de bendición para todas las mamás que pues por esta fecha van a celebrar y que Dios les bendiga. Oramos con gratitud por cada mujer que ha dado, Señor, a luz la vida de hombres y mujeres que te sirven a ti y que nacieron para tus propósitos. Como cuerpo de Cristo, bendecimos a cada mamá en el nombre precioso de Jesús. Que no falte esa bendición en sus vidas y puedan tener también una celebración hermosa, gozosa, delante del Señor. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.